Bendiciones a todos los amigos de la red de intercesores latinoamericanos Redil. Para mí es un honor poderles acompañar en este tiempo. Mi nombre es Paola Santamaría de Porras y voy a estar con ustedes dirigiendo este foro digital que hemos titulado La guerra espiritual en el nuevo pacto. La guerra espiritual en el nuevo pacto. Es un material extremadamente rico, complejo, de muchísima necesidad, y voy a estar en vivo no solamente yo, sino que nos van a acompañar distintos profetas que han tenido pues la amabilidad y nos han bendecido en mandar sus estudios bíblicos, sus opiniones acerca de este tema, pero más que sus opiniones, lo que pedimos fue que ellos nos dieran las referencias escriturales para poder tener un marco y una referencia bíblica profunda en el tema de la guerra espiritual. Así que yo espero que usted pueda disfrutar este tiempo con nosotros. Permítame ponerme esto que se me había olvidado. Y voy a estar trabajando con ustedes para que podamos conocer este tema a mucha profundidad. Quiero hablarles un poquito antes de Redil. Quiero decirles que la Redil es la red de intercesores latinoamericanos. Somos una red de carácter interdenominacional que estamos al servicio del pueblo del Señor y hemos trabajado ya por 14 años en formar intercesores proféticos. Hemos estado trabajando en toda Latinoamérica en formar profetas de oficio, acompañarlos en su proceso de formación de carácter y también en la conformación de compañías de profetas como en compañías de proclamadores. Ha sido un trabajo hermosísimo. Tenemos escuelas digitales, escuelas y entrenamientos especializados en todo el ámbito profético. Así que usted puede visitarnos en la www.ministerioredil.org o visitar también nuestro canal de YouTube y usted ahí va a poder conocer lo que estamos haciendo. También puede, por favor, visítenos en la www.ministerioredil.org y va a sacar muchísimo provecho a todo lo que tenemos dentro de nuestra página. Así que, por favor, haga parte de Redil. Queremos que ustedes se unan al Ministerio Redil, donde quiera que ustedes se encuentren y puedan aportar y unirse a los que están hoy anunciando, manifestando y estableciendo el reino de nuestro Padre Celestial en la tierra. Queremos, y nuestro trabajo principal como red es unificar la voz profética en todo el continente. Yo tengo ya 25 años trabajando en el ministerio. De los 14 años el Señor me llamó. He estado trabajando con profetas de oficio y en mi llamado como profeta hace ya más de 15 años. Y he visto la necesidad que hay de estar unidos y ligados en este tiempo como nunca antes y que podamos disfrutar de que somos una familia en el Señor y que tenemos una diversidad inmensa que es enriquecedora y que nos permite ser mucho más efectivos dentro del reino. Así que no te quedes aislado. Si eres un profeta o eres un intercesor profético, no es el tiempo de caminar solo, es el tiempo de caminar con gente que tenga un llamado como el que tú tienes y con los que el Señor te ligue en un propósito eterno que sea más grande aún que tú mismo. Así que bueno, un poquito acerca de Redil, un poquito acerca de mí, pero lo importante es que tú estás aquí para poder compartir la palabra y ser expuesto a las verdades escriturales que van a traer una bendición extraordinaria en tu vida. ¿Por qué realizamos este foro de la guerra espiritual en el nuevo pacto? Este foro lo hicimos porque creemos que hay todavía, lamentablemente, lo digo con mucha tristeza, mucha ignorancia acerca de este tema. Y como dice la palabra en Oseas 4:6, la ignorancia en el pueblo hace que perezcamos, hace que tengamos situaciones muy difíciles, que caminemos por debajo de nuestra identidad, que no podamos disfrutar la herencia que el Señor nos ha dado. En fin, hay una cantidad de elementos que se añaden cuando somos ignorantes de las Escrituras y creo que en este tema hay mucha polarización, muchas opiniones, muchas experiencias que se han constituido en doctrina y eso es lo que más nos preocupa dentro de la red de intercesores latinoamericanos, que tenemos una cantidad de libros, predicaciones,
actos, operaciones espirituales que se están basando no en el fundamento escritural ni en lo que dice las escrituras, sino que se están fundamentando en la experiencia personal de individuos, y esto es sumamente peligroso, y esto ha llevado a que la iglesia, en mi opinión, en la opinión de muchos de los que dirigimos esta red, ha hecho que el pueblo del Señor camine por debajo de su identidad, de su propósito, y seamos pocos efectivos. Yo puse algunos punticos aquí que por la cual, o las razones por las cuales quisimos hacer este foro. Nosotros tenemos un chat de Redil Internacional y hubo una controversia tremenda porque ahí estamos o hacemos vida gente de diferentes países, de diferentes ministerios, de diferentes experiencias, y este tema fue bastante álgido en nuestro chat, así que decidimos hacer este foro con la participación de muchos de los que están ahí para poder tener un enriquecimiento y poder entonces escudriñar las escrituras y salirnos un poco de nuestras opiniones personales e ir a las escrituras y qué ellas plantean. También lo hicimos porque hemos visto grandes derrotas en el pueblo del Señor cuando las palabras establecen que somos más que victoriosos, y eso no coincide con nuestra realidad. También lo hicimos porque hay mucha frustración en el pueblo del Señor. Hemos visto en toda Latinoamérica un pueblo del Señor que frustrado porque leen una cosa en las escrituras pero están viviendo otra, y su enfoque está totalmente completamente concentrado en las obras del enemigo, y muchas veces las personas que más viven esta guerra espiritual en contra del enemigo son las personas que más pobres están, más enfermos están y tienen situaciones muy difíciles en su vida y mucha frustración. También hay personas que están perdidas, pero también han perdido el tiempo, han perdido dinero, tal vez tú te encuentras en esa situación, han perdido fuerzas porque se han concentrado en operaciones espirituales que no han sido fructíferas, que no le ven el manejo, que no se ve el fruto de esas operaciones. También porque nos hemos alejado de nuestra identidad, de nuestro propósito, y buscamos con todo nuestro corazón que el Señor nos pueda iluminar, que nos pueda dar luz a todos, para que podamos ser realmente efectivos en el gran propósito que nos ha dado y en la gran visión de anunciar, manifestar y establecer su reino aquí en la tierra. Y yo creo que este es el tiempo más poderoso que el pueblo de Dios vamos a vivir por causa de tener la verdad del Padre revelada en nuestros corazones y descubrir realmente quiénes somos en Él y todo lo que Él nos ha dado. Entonces, esa es la intención de este foro. Van a haber personas participando conmigo, como dije anteriormente. Quiero públicamente disculparme con la profeta Pilar Calvo. Ella envió sus videos para participar en este foro y lamentablemente los formatos no pudimos encajarlos en esta transmisión en vivo. Así que públicamente, profeta Pilar, te pido mil disculpas. Nos vamos a resarcirte en eso. Gracias por tu participación y gracias de antemano a todos aquellos que se tomaron el tiempo para hacer preguntas y para participar en este tema que no es nada fácil, pero con la ayuda del Señor lo vamos a hacer. Así que vamos a orar. ¿Qué tal si oran conmigo en este momento y le piden: Señor, ábreme los cielos ahí donde tú estás? Ninguno de nosotros somos poseedores de la verdad absoluta. Creo que el Señor nos está llevando, mi amiga Pilar me dijo eso hoy, me dijo: Paula, creo que Dios nos está llevando a cada generación a una nueva revelación, una revelación mucho más profunda. Yo coincido con ella en que el Señor nos está llevando a revelaciones que nos están marcando, que nos están permitiendo disfrutar de su paternidad, disfrutar del reino y manifestarlo como nunca antes. Así que ora ahí donde estás y dile: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, háblame, muéstrame, ayúdame a aprender esta noche y a desaprender también. Te pedimos que a todos, Señor, a mí, a toda la audiencia que está en este momento, nos ayudes a aprender y a desaprender. Todo lo que tengamos, Señor, que soltar, te pido que lo derrumbes en nuestras vidas, derrúmbalo. Somos humildes delante de ti para aceptar tu verdad, no la nuestra. No nos arraigamos a la verdad que creemos tener, sino que abrimos nuestro corazón para conocer tu verdad y tú te reveles a nosotros por tu gracia y por tu gran amor, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, bendigo a todas las personas que están conectadas, a todos los que se van a conectar a través de esta transmisión.
Gracias, Señor. Amén y amén. A todos los que están conectados ahora mismo, Ana Anzola, quiero saludar a Yanelis, a Denise, Janet Rodríguez, a todo mi equipo de Redil, donde están llevando a cabo los chats. Les pido, por favor, no puedo contestar por los WhatsApp. Tengo que contestar todo lo que me escriban aquí en el panel de Redil. No tengo otra manera, otra forma de poder ver los mensajes. A toda la audiencia les cuento que este foro lo construimos en función de sus preguntas. Muchísima gente nos mandó preguntas y construimos este foro en base a estas preguntas. Tomamos las más importantes porque eran demasiadas, ¿sí? Es importante que sepas que lo construimos en base a las preguntas que ustedes mismos nos hicieron. Pueden seguir participando. Si tú no hiciste tu pregunta, puedes hacerla. Hay cosas que vas a ver durante el tema que tal vez vas a tener respuesta, pero si no llegas a tener respuesta porque nada de lo que dijimos te sació o te contestó, por favor, atrévete a hacer una pregunta al aire porque vamos a tratar de responderla. Vamos a estar aquí como más o menos una hora de trabajo, una hora, así que ponte cómodo, saca tu Biblia, ten agua en las manos, escribe en papel, trae papel y lápiz. Y todos los que deseen, pues este material que está construido para estar en vivo, pero les podemos mandar materiales a ustedes, por favor escríbanos en este momento al correo de Redil a ministerio o a escuela.redil@gmail.com. Ahí nos puedes contactar para que tú puedas tener este material. O escríbenos ahora mismo, envíanos tu correo electrónico para mandarte toda la información. Ok, estamos entonces ahora sí listos para empezar con nuestro gran foro, la guerra espiritual en el nuevo pacto. Y vamos a empezar, con nuestra primera pregunta y con nuestros primeros panelistas. La primera pregunta que nos hicieron y que nos hicimos fue: ¿tenemos actualmente una guerra vigente en contra de Satanás? ¿Tenemos una guerra en contra de Satanás? Y quiero poner una pequeña plataforma antes de comenzar con nuestras intervenciones. Lo primero es que cuando hablamos de haber ganado, cuando hablamos de una guerra, estamos hablando de una situación donde hemos conquistado completamente a nuestro enemigo. La pregunta es: ¿tenemos nosotros una guerra en contra de Satanás o tenemos una batalla en contra de Satanás? Esto es muy, pero muy importante, porque en una guerra siempre hay un ganador y hay un perdedor. El que la pierde queda acabado, vencido, desarmado, destruido y no tiene con qué desquitarse, que yo creo que esa es una de las partes más importantes. Entonces, la pregunta que estamos haciendo en este momento y que ustedes pueden aún participar en este momento: ¿está vigente una guerra en contra de Satanás? Entonces, vamos a ir a nuestra tal vez primera participación y vamos a escuchar al pastor Alcayá de Argentina. Vamos a escuchar a nuestro amigo Alcayá en este momento para saber lo Primera que de tiene Juan que decir. 5:18 dice que aquel que es engendrado por Dios, Dios le guarda, o sea, no practica el pecado, esto es que su espíritu renacido no está bajo la naturaleza obviamente pecaminosa, que la iniquidad no tiene poder en él, no practica el pecado porque el que es engendrado por Dios, Dios le guarda. Primera de Juan 5:18 dice que aquel que es engendrado por Dios, Dios le guarda, o sea, no practica el pecado, esto es que su espíritu renacido no está bajo la naturaleza obviamente pecaminosa, que la iniquidad no tiene poder en él, no practica el pecado porque el que es engendrado por Dios, Dios le guarda, y el maligno no le toca. Me quiero quedar con esa expresión. Parece muy sencillo el pasaje que acabo de citar, pero es muy simple porque a mí me gusta lo práctico. Si dice la Escritura que el maligno no le toca, porque cada vez que yo voy a echar fuera demonios, como es mi caso en el agua donde sé nadar, y anunciar, manifestar y establecer el reino, porque yo no recibo ataques satánicos. Oposición siempre va a haber. El viaje que yo hice a San Juan, desde que entré, desde que llegamos, hemos tenido una oposición, se ha levantado toda una turba, pero a mí no me toca. Y cuando se ha manifestado una persona, a mí no me ha tocado. Y cuando he tenido que demarcar un territorio, el enemigo no me ha tocado. O sea, al punto de matarme. Entonces, si yo interpreto de que yo soy
nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, para anunciar que las virtudes de aquel, no para andar hablando de las obras de Satanás. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que sabe más de Satanás, entonces estamos en guerra. El hecho de yo estar en una guerra implica, acá como un partido de fútbol en Buenos Aires, un Boca River, vamos a ver quién gana. Sin embargo, nosotros entendemos que la guerra ya fue ganada y Satanás fue derrotado, entonces yo tengo batallas, como pequeñas colonizaciones donde voy, oposición voy a tener. Pero si yo pienso en guerra, entonces pongo a Dios en la misma condición o en el mismo nivel a Satanás que Dios. O sea, están ahí. Interesantísimo la posición de Hernán en este momento, Hernán Alcayá. Importante porque él plantea, ok, si hay una guerra, entonces ¿en qué posición está Dios? En una guerra siempre va a haber la posición entre un ganador y un perdedor. Y esto lo vamos a ver ahora mucho más claro con el apóstol Jorge Porras Benedetti, quien tiene algo que comunicarnos también. A ver, el apóstol Jorge Porras Benedetti, fundador de Ministerio Internacional Jesucristo es el Señor. Hola, bendiciones. Sí, este tema de la guerra espiritual es un tema que lamentablemente se ha sacado de contexto durante los últimos 15, 20 años. Quienes fueron los precursores de ese tema hoy en día se han alejado del mismo tema que ellos crearon, porque el tema guerra espiritual no aparece en ninguna parte de la Escritura. Búsqueme el tema guerra espiritual, o que Pablo o alguno de los apóstoles haya dicho que nosotros tenemos una guerra espiritual. Los versículos que están sacados de contexto, como Efesios, por ejemplo, Efesios 6:12, ahí no habla de guerra, la palabra ahí dice porque no solamente tenemos lucha contra carne y sangre en el texto original, lucha, la palabra ahí es lucha, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Habla el tema ahí, o el término ahí es el término lucha. Lucha no es guerra. Lucha es la lucha que libramos todos los días, que es la batalla, lo que llaman batalla de la fe, lo cual Pablo habla. Entonces el tema de guerra, eso no es un tema escritural. Segundo, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, de nuestra milicia, ahí la palabra milicia es estrato, que es guerra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿para qué? Para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Está hablando de destrucción de fortalezas, pero más adelante en el versículo 4, 5, ¿qué dice? Esas fortalezas son pensamientos, argumentos, imaginaciones y toda desobediencia que se levanta contra el conocimiento de Dios. Está hablando de una guerra, pero la guerra interna, igual que en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 te habla de las guerras que tenemos. Pablo dice, pero dice Santiago, ¿cuáles son las guerras que tenemos? No es la que están en nuestro interior, la batalla interna. O sea, es una batalla entre la mente no renovada y el espíritu renacido. Entonces habla de guerra, pero una guerra interna. Cada vez que se utiliza la palabra guerra en la Biblia, nunca se utiliza con relación al diablo. Obsérvelo. Siempre es una guerra interna, la guerra nuestra, que es la batalla que libramos interna para superar cualquier obstáculo. Y Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice que Él los expuso, los destruyó, los venció públicamente, los exhibió públicamente, habiendo triunfado contra ellos en la cruz del Calvario. Entonces, ahí tenemos una respuesta clara de que no hay nada que nosotros podamos hacer en cuanto a guerra espiritual. Importante. Ok, el apóstol Jorge Porras plantea que no hay una guerra espiritual en contra de Satanás. Este punto es el fundamento de todo este foro. ¿Hay o no hay una guerra? Ahora, recuerden que estamos trabajando en función no de nuestras opiniones personales, sino de lo que establece las Escrituras. Entonces, por eso es que vamos a ver qué fue realmente lo que logró Yeshua o Jesucristo en su obra redentora para nosotros poder determinar si hay una guerra en contra de Satanás o no hay una guerra. Tú dirás, Paula, pero ¿por qué es tan importante decir o guerra o batalla? Ya lo vamos a ver en la transmisión, la importancia de entender la diferencia entre una guerra y una batalla. Una de las personas que nos va a estar aclarando este punto profundamente es el pastor, el profeta Israel Sánchez del Ministerio Sima. Ya vamos a ir con él, pero antes yo quiero que usted y yo podamos leer lo que dice Colosenses 2, 14 al 15. Dice, él, hablando de Yeshua, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz o en el madero. Y aquí viene una palabra importantísima: despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió. Otra palabra importantísima:
exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz o en el madero. Importante, la palabra despojar del griego, no sé pronunciar griego, le voy a decir cómo está escrito, apegdomai, quiere decir despojar o arrancarle a alguien las vestimentas, escúcheme, al extremo de dejarlo totalmente desnudo. Es decir, que nosotros, según las Escrituras, debemos saber y entender que la obra que hizo el Mesías en el madero, toda su obra de redención, fue para exhibir públicamente al enemigo y dejarlo desnudo. Ahora, mire la otra palabra, que es la palabra exhibir. La palabra exhibir, que es la palabra deignatizo, quiere decir exponer, descubrir o poner manifiesto, exhibir públicamente. Como cuando un rey obtiene una victoria y muestra públicamente a los cautivos y las armas que les quitó. Esto era como una experiencia humillante de exhibición pública que hacía el rey victorioso para celebrar su gran victoria. Es decir, que cuando hablamos de una guerra espiritual en contra de Satanás, la pregunta es, ¿quién peleó la guerra? Porque si a usted no le parece que estos versículos nos revelan que Yeshua peleó una guerra y la ganó, entonces no sé dónde estamos. Porque cuando vemos las Escrituras, nosotros podemos ver claramente en mi posición teológica, mi posición ministerial, que el Señor peleó esa guerra y la ganó, no porque es mi opinión personal, sino porque el Señor así lo establece en la Escritura. Él desnudó a los principados, a las potestades, al diablo y lo dejó sin armas y sin poder de retaliación. Yo sé que te estás diciendo, Paola, pero por favor, ¿cómo vas a decir esto? Y entonces, ¿por qué el enemigo está actuando? Ya vamos allá, no se me afanen, porque vamos a revisar muy bien lo que establece las Escrituras. Quiero saber si está todo bien con la transmisión, porque creo que hay personas que me están diciendo que no escuchan la transmisión. Si mi equipo me puede ayudar, por favor, con eso, para yo estar segura que hay en este momento, o está todo bien con la transmisión en este momento, se lo voy a agradecer. Ok, entonces vamos a ver ahora, cuál es la diferencia, porque estamos viendo ¿cuál es la diferencia entre una guerra y una batalla espiritual? ¿Tenemos nosotros una guerra en contra de Satanás o tenemos una batalla espiritual con él? Y para eso vamos a ver lo que dice, el profeta Israel Sánchez desde México, fundador del ministerio SIMA. Bendiciones, es un gusto para mí saludarles en esta oportunidad para participar de este foro tan importante, la guerra espiritual en el contexto del nuevo pacto. Quiero leer la escritura en el libro de Efesios capítulo 6, versos 10 al 12. Creo que nos va a arrojar mucha luz en relación al conflicto espiritual y cuál es la posición de la iglesia en esta etapa, en este tiempo, frente a este conflicto. La escritura dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, hay una palabra muy intencionada y la palabra lucha, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero referirme a la palabra lucha, que es la palabra que se usa en las Escrituras. No encontraremos en ninguna parte de la Escritura el término guerra. ¿Por qué? Porque es importante el fundamento de lo que la Escritura establece como una verdad, porque eso va a posicionarnos en cuanto a nuestra autoridad. La palabra guerra denota un conflicto global que trata de definir un ganador o un perdedor. Y sabemos que ya eso está definido. Jesucristo venció. Los verbos que se usan en relación al acto de redención y al acto de Jesús en la cruz tienen que ver con un hecho. Consumado es. Entonces la victoria de Cristo es un hecho, no es algo que vaya a suceder. Por eso se usa la palabra lucha o la palabra batalla, que también es una palabra sinónimo. ¿Por qué? Porque la batalla está incorporada dentro de una guerra. ¿Ha escuchado usted la expresión que dice, puedes perder una batalla pero todavía puedes ganar la guerra? Precisamente, de manera sencilla, de eso se trata. Ahora, no intentamos crear polémicas
con aclarar palabras. Yo creo que la revelación es progresiva en el tiempo y en las generaciones, y en la medida en que nosotros tengamos mayor revelación, tendremos mayor autoridad. La palabra lucha es muy importante porque nos dice de que continuamente existe un conflicto que no podemos ignorar, pero que en Cristo ya nosotros tenemos plena victoria. Por eso dice la Escritura también de igual forma, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Otra palabra a la que me quiero referir en ese contexto es en el verso 11 del capítulo 6 de Efesios, donde dice acechanzas. Es la palabra métodos. El sistema espiritual del enemigo es un sistema metódico. Él tiene métodos, estrategias, formas de operar, y nos vamos a referir en un momento acerca de ello. Vamos a hacer un pequeño break y luego vamos a responder otras preguntas. Bueno, el profeta Israel se quedó ahí. Yo quiero que vayamos ahora a Hebreos 2:14, voy a estar leyendo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Qué nos dice la Escritura? Que vino ¿a qué? A destruir por medio de la muerte. Destruir, por favor. Entonces miren las palabras que tenemos. Despojar, desnudar, exhibir públicamente, destruir por medio de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y en Lucas 10, 19, por favor apunten estas citas, y si no las pueden apuntar, escríbanos en este momento para que usted pueda, o mándenos su correo electrónico para que ustedes puedan tener este material. Dice, he aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cómo es posible que tenemos entonces una supuesta guerra en contra del enemigo, pero al enfrentarnos a él nada nos puede hacer? Nosotros tenemos que definirnos en el término que estamos usando con respecto a nuestro enfrentamiento contra Satanás, porque bíblicamente no hay sustento para plantear una guerra en contra de Satanás y sus demonios. Lo que nosotros tenemos, como bien explicaba el profeta Israel, es palé, o lo que llamamos una lucha. Una cosa es tener una guerra para saber quién es el ganador de algo, y otra cosa es tener una lucha o un enfrentamiento o encontrarnos no para probar quién va a ganar, sino para nosotros ejercer autoridad porque ya alguien ganó por nosotros. Le voy a poner un ejemplo que puso la profeta Noemí Maiso. Yo estaba conversando con ella. Me dice, profeta, esto es como cuando yo soy propietaria de una casa, los papeles son míos, yo soy legalmente la propietaria, pero resulta que alguien me la invadió porque pues le cedí el espacio y estaba afuera, y me cedieron y me tomaron y me vandalizaron la casa, y hay alguien que está viviendo ahí. ¿Qué sucede con eso? Inmediatamente usted va a ir a definir quién se queda ahí. Pero cuando usted va a donde el juez determina, no, esa casa es de usted. Legalmente usted tiene un derecho legal sobre esa casa. Pero una cosa es lo que está legalmente hecho, y otra cosa es, eso es la guerra. En el juzgado usted pelea la guerra. Ahí se define quién es el dueño de esa casa. Una vez que el juez determine, no, esa casa es suya y usted es ratificado como propietario, usted entonces va a ir a pelear una batalla. ¿Cuál es la batalla que usted va a pelear? Es la batalla del desalojo. Yo no voy a ir a pelear una guerra en contra de la persona que me invadió mi territorio. No, yo voy a ir porque el juez me dio autorización y autoridad legal. Yo puedo, porque gané esa guerra, ir a pelear cualquier tipo de batalla en contra de aquella persona que está usurpando mi derecho y que ilegalmente está haciendo cosas que no debe hacer. Es lo mismo en el mundo espiritual. Según las Escrituras, nosotros no tenemos una guerra en contra de Satanás porque nosotros no estamos en la posición de ver si nosotros ganamos esta guerra en contra de él. No, las Escrituras dicen que Yeshua enfrentó al diablo, a la muerte, al Hades, los enfrentó y los venció, desnudó, exhibió, destruyó todas sus obras y ganó la guerra. Es decir, que
una de las cosas que es importantísimo es entender que aunque esa guerra ya fue ganada, fue peleada y fue ganada y se nos ha dado un título de autoridad como más que vencedores, porque aunque usted y yo no peleamos esa guerra, estamos involucrados en esa guerra, pero ahora tenemos, por causa de esa guerra ganada, tenemos ahora el derecho legal a batallar en contra de él. Y vamos a ver a la medida que vayamos avanzando qué es batallar, cuál es la verdadera batalla. Y aquí es, ¿cuál es la verdadera batalla que estamos peleando? Porque tú dirás, bueno, pero sí hay una guerra. Y sí hay una guerra en el mundo espiritual, pero no es una guerra en contra de Satanás. Es una guerra, y vamos a hacer esta pregunta: ¿en qué consiste la guerra que estamos peleando? Porque si no tenemos una guerra en contra de Satanás, entonces ¿cuál es la guerra que estamos peleando? Y vamos a ver lo que nos establece las Escrituras con respecto a esto. Yo creo lo que dice la palabra en Efesios también, que nuestra mente debe ser renovada. Creo que la batalla o guerra que sí tenemos que ganar es la guerra mental que nosotros tenemos. Pensamos, cuando el Padre se nos revela en nuestras vidas, pensamos de la misma forma que la revelación nos está diciendo. Dale 5 minutos para que te des cuenta que tu pensamiento varía y cambia, y los conceptos también. Acuérdate que todo pensamiento genera emociones, y las emociones son las que nos llevan a tomar acciones, y posiblemente tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones han estado contrarios a aquello que el Padre te ha dicho por revelación. Tienes una guerra que pelear contra tus pensamientos, te lo aseguro. A mí me pasa con mucha frecuencia cuando el Padre se revela a mi espíritu, yo lo creo, mi alma inclusive, es decir, mi mente lo cree, pero cuando veo las circunstancias que son completamente adversas o difíciles o casi imposible de yo lograr lo que el Padre me está diciendo, entonces creo un doble pensamiento. Eso crea en mí unas emociones increíbles, y esas emociones hacen que yo accione o tenga manera de proyectarme en forma diferente a lo que yo he recibido por revelación. Así que yo creo que sí existe una guerra, pero una guerra confrontal, pero no contra el enemigo, sino contra mi manera de pensar, para que mis sentimientos no se distorsionen y mis acciones no vayan en vía contraria a lo que un hijo y una hija del Eterno deberíamos caminar. Esa es la profeta Leonor Santamaría, parte del Ministerio Redil y fundadora de MIPAN, el Centro de Formación Ministerial MIPAN, que lleva formando ministros de una forma impresionante. Y ella estaba hablando de cuál es la verdadera guerra que nosotros estamos peleando. Y la verdadera guerra o la batalla que nosotros luchamos es la batalla de la fe, que es esa guerra interna que muchas veces vivimos entre un espíritu que ha sido renacido y nacido de nuevo por causa de la redención del Mesías, y una mente que no está renovada, una mente que está sujeta a pasiones, una mente que está sujeta a paradigmas, a realidades, a enseñanzas que nos dieron nuestros padres, que muchas veces chocan en contra de la verdad que el Padre ha plantado en nuestro espíritu. La verdadera guerra que nosotros vivimos es esa guerra donde la verdad del Padre se quiere plantar en nuestras vidas, pero nuestra mente guerrea. Y la guerra que tenemos es para que la verdad del Padre pueda gobernarnos, o nosotros nos podamos someter a ella. Por eso es que Pablo decía, hago lo que no quiero y lo que no quiero eso hago, hablando de esa guerra interior que él luchaba. Y dependiendo de esa guerra interior que él luchaba, era que podía enfrentar las batallas contra el enemigo, no lo contrario. Es decir, que nuestra lucha mayor, o la primera lucha que nosotros tenemos, no es contra Satanás, sino para nosotros poder renovar nuestra mente. Vamos a ver lo que dice las Escrituras con respecto a esto, porque es sumamente importante. Fíjense lo que dice. Perdón, esta no es la lámina, déjenme buscarla aquí. Dice, porque en vano o no en vano, Pablo nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, que dice, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Por qué es esto tan importante? Esto es de suma importancia porque todas las veces que la palabra habla de una guerra, una batalla, nunca la referencia bíblica es la guerra contra Satanás, sino la guerra que vive el hombre internamente para aceptar y obedecer la voluntad del Padre Celestial. En ninguna parte la palabra guerra, que es la palabra estratos, nunca se refiere a la guerra en contra de Satanás o nunca la conecta con las fuerzas del enemigo. La palabra que conecta, como lo dijo el profeta Israel, es la palabra palé del griego, que tiene que ver con batalla y lucha. Siempre es en contra de él, y vamos a ver cuál es nuestra posición, de hacer resistencia y oposición al engaño y a las artimañas que él tiene para engañarnos y sacarnos del camino de la verdad. Pero después de eso, la palabra estratos, que es la palabra guerra, todas, no hay ni una excepción en la escritura, todas tienen que ver con la guerra interna que el hombre pelea o lucha en su interior para aceptar y someterse a la voluntad del Padre Celestial. Esto es muy importante. Vamos a ver lo que dice el pastor Hernán Alcayá acerca de esta pregunta: ¿en qué consiste la guerra que estamos peleando? Bendiciones, les saluda el pastor Hernán Alcayaga desde Argentina, ahora desde la provincia de San Juan, el norte argentino. La pregunta es la siguiente: si en Efesios 6, Rab Shaul, el apóstol San Pablo, dice, porque no tenemos lucha, y utilizó la palabra lucha, ni contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados y huestes espirituales de maldad. Utilizó la palabra lucha, no utilizó la palabra guerra. En otras partes se utiliza la palabra guerra y es la palabra kratos o eskratos, que tiene que ver con las guerras internas por obedecer o no la palabra, esa lucha interior que tenemos. Si nosotros lo hemos interpretado de manera literal, como que guerra es guerra, y las escrituras dicen todo lo contrario, ¿qué hacemos? ¿Contra quién estamos peleando? Porque lo hemos interpretado mal y ha dado como resultado esta cantidad de libros que se han vendido y se siguen proliferando por todas partes del mundo, que creo que con el propósito de hacer dinero. ¿Cómo yo voy a estar peleando o guerreando, como dicen, cuando en realidad tal guerra no existe? Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dice que los exhibió públicamente, y la palabra dice que los desnudó, implica que es como aquel o aquellas batallas de la antigüedad o de los soldados romanos, cuando uno ganaba al otro, le cortaba la cabeza o lo mataba y le ponía el pie en la cabeza, el ganador, o en el pecho. Y dicen que aquellos inmediatamente eran totalmente desarmados, sin ningún tipo de posibilidad y de oportunidad para vengarse. Entonces, si ellos están desarmados, ¿cómo es posible que nosotros sigamos peleando con... Algunas opiniones de nuestros participantes no las compartimos, es normal, así que a ver... Simplemente aclaramos que algunos comentarios pues son únicamente de nuestros panelistas. Pero el punto aquí, y lo que queremos rescatar de todo esto, es que, como dice el pastor Hernán Alcayá, es importante entender que no tenemos una guerra directamente enfocada contra Satanás, sino una batalla. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:12, te lo voy a leer. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿De qué batalla de fe estamos hablando? Estamos hablando de la batalla en donde nosotros tenemos que vivir en obediencia. ¿Qué es la palabra fe en las escrituras? Es emuná. Emuná no tiene que ver simplemente con creer o asentir mentalmente que algo es verdadero. Eso tiene que ver con la palabra pistis del griego que habla en creer. Por eso es que dice la escritura que los demonios también creen y tiemblan. Pero ellos no tienen emuná, ellos no tienen fe. Y dice la escritura que el justo por la fe vivirá. Es decir, que el Señor nos está diciendo y nos está planteando que fe es una dimensión mucho más amplia, mucho más profunda que simplemente el creer. Creer puede hacerlo cualquiera, sentir mentalmente que algo es verdadero. Pero tener fe es la palabra emuná, que tiene que ver con verdad, obediencia, fidelidad. Fe es una respuesta de fidelidad a quien ha sido fiel a ti, en este caso nuestro Señor.
Y la gran batalla de fe por la cual el justo debe vivir es la batalla de la fe, es la batalla para nosotros poder ser fieles a nuestra identidad, ser fieles al propósito del Mesías, ser fieles a nuestra ciudadanía celestial, ser fieles a lo que el Señor nos ha revelado como su verdad. Y eso de ser fiel o ser obediente, que es la mejor traducción de fe, ser obediente, cuesta y es una guerra constante. El mismo Yeshua dice, por cuanto padeció, aprendió ¿qué? ¿Qué aprendió Yeshua? ¿A pelear contra Satanás? No, aprendió a ser obediente, porque nuestra obediencia, y aquí viene un punto y me voy a adelantar un poquito a lo que viene, nuestra obediencia legitima la intervención de Dios en nuestras vidas o de nuestro Padre Celestial. Es decir, Dios no puede, mira que te lo voy a poner desde el fundamento del Padre Celestial, porque te lo voy a llevar entonces al contexto satánico. El Padre Celestial no puede intervenir en los asuntos de la tierra. Sí puede, pero no debe. Es un asunto de legalidad. Él legalmente no puede intervenir si alguien no legitima su intervención en la tierra. ¿Por qué? Porque esta tierra, cuando fue creada, nos la fue entregada a nosotros bajo nuestro dominio, bajo nuestro señorío, y todo lo que ocurre en este planeta es nuestra responsabilidad. Y si nosotros queremos la intervención del Padre Celestial, nosotros tenemos que legitimar su intervención. Por eso fue que Yeshua tuvo que venir en un cuerpo humano. No podía venir un ángel a hacer el acto de redención o la obra de redención, porque un ángel no nació en la tierra. Tenía que ser un terrícola, tenía que ser un segundo Adán que tuviera legalidad y legitimidad para poder traer redención a la raza humana. Un hombre pecó, un hombre tenía que traer redención. Todo lo que el Padre Celestial vaya a hacerlo, tiene que hacerlo bajo los conductos correctos, bajo la legalidad. ¿Qué significa? ¿Por qué Yeshua tuvo que aprender obediencia? Porque es la batalla de fe la que estamos librando todos los días. Porque es nuestra obediencia la que legitima la intervención del Padre. Ahora, mira esto y te lo pongo en la mesa para que lo medites. Si el Padre está limitado en su acción en la tierra y su intervención a la obediencia de sus hijos, ¿cuánto más un diablo que fue enfrentado, vencido, derrotado y desnudado? Para que el enemigo pueda actuar aquí en la tierra, necesita que alguien legitime su acción. Y ahí es donde vamos a estar respondiendo la próxima pregunta. Déjenme ir aquí. ¿Por qué? Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué si Satanás fue vencido, sigue operando en la tierra? Eso es una muy buena pregunta. ¿Por qué si Satanás fue vencido, sigue operando en la tierra? Vamos a ver al profeta Israel Sánchez, el Ministerio Sima, respondiéndonos esta pregunta. ¿Por qué sigue operando Satanás sobre la tierra? ¿Qué implican sus operaciones sobre la tierra? ¿Es legal? ¿Es ilegal su operación sobre la tierra? Quiero referirme a Juan capítulo 14, verso 30, donde Jesús dice algo importante al respecto. Él, hablando a los discípulos, dice: ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. La palabra mundo es la palabra cosmos, y él nada tiene en mí. Dos cosas importantes. Él describe al mundo, al cosmos, como un sistema, un orden, ¿verdad?, invisible, que no podemos percibir con nuestros sentidos, pero que existe y que gobierna lo natural. No es la palabra tierra, es la palabra sistema u orden de cosas que se oponen a Dios. Y lo segundo que dice, aunque Él gobierna el cosmos y el sistema, esa dimensión espiritual que trata de abrazar economías, que trata de abrazar y oprimir educación, que trata de abrazar y oprimir ideologías, política, dimensiones sociales, porque es la palabra precisamente gobernadores. Cosmocrator es la palabra que domina, que gobierna el sistema. Esa es la fuerza opresora del enemigo a través de uno de sus agentes, los gobernadores de las tinieblas. Pero Jesús fue claro al decir: Él gobierna el sistema, pero nada tiene en mí. Eso es importante porque en Juan capítulo 16, verso 11, también dice lo siguiente: por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, nada tiene en Cristo y ya hay un juicio sobre él.
Lo tercero importante se encuentra en Efesios capítulo 2, verso 2. Dice, en los cuales anduvisteis, ya hablando el apóstol Pablo acerca de la iglesia en Éfesos, dice, anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, de este sistema de valores que se opone, de este diseño espiritual satánico que se opone a Dios. Anduvimos en algún momento bajo esta corriente conforme al príncipe, ¿no? Vuelve a nombrar esta palabra, de la potestad del aire, es decir, el que opera en la dimensión espiritual, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces hay una operación satánica, pero no tiene injerencia sobre los hijos de Dios, no tiene legalidad sobre la iglesia, a menos que la iglesia abra puertas de iniquidad, de pecado, de ocultismo, de transgresión, para que ellos puedan operar. Importante. Ok, entonces, ¿qué nos planteaba el profeta Israel? El profeta Israel nos estaba planteando que no hay forma que el enemigo pueda tocar nuestras vidas o establecer sus operaciones, al menos que tenga un elemento de cooperación o un elemento legal que legitime su obra. Es decir, que entonces, ¿por qué nosotros vemos las operaciones satánicas establecidas en la tierra a pesar de que Él fue vencido por Yeshua o por la obra redentora de Yeshua? Porque el hombre le da la legalidad para hacerlo. Tú me dirás, Paola, pero eso es muy duro lo que me estás diciendo. Claro, te lo tengo que decir porque todo lo que Dios ha hecho en tu vida es porque tú se lo has permitido. Pero todo lo que el enemigo ha hecho en tu vida es porque tú se lo has permitido. Él no tiene forma ni manera de poder operar, manifestarse o establecer una operación en contra de ti si tú te mantienes en un camino de santidad. Y caminar, un camino de santidad no tiene que ver con no tener maquillaje o tener falda larga. No. Santidad es mantenernos en el trazo profético que el Señor ha establecido para nosotros o en la verdad que nos ha sido revelada. Cuando usted y yo caminamos en ese trazo profético o en ese camino que Él nos ha marcado, dice que no hay forma que inmundo suba ese camino. Es decir, nosotros estamos por encima de Él. Hay un camino superior al camino del enemigo. A mí me da preocupación ver que muchas personas que están en este ámbito de una guerra espiritual, son hombres y mujeres de autoridad, son hombres y mujeres que tienen una revelación, son hombres y mujeres fieles al Señor, pero que considero que necesitamos ver nuestros enfoques, porque el enfoque de enfrentarnos a esas operaciones espirituales bajo el concepto de que yo voy a hacer una guerra en contra de él para ver quién es el ganador, eso me lleva a una derrota segura y me hace caminar en el nivel más bajo que puedo caminar, que es en medio de las operaciones de los demonios y de los espíritus inmundos. Alguien me dijo en una oportunidad que tienes que subir de nivel y pelear en contra de ellos. Y con todo respeto, esto sí es una opinión mía, yo considero, según las escrituras, que el pelear o estar peleando en una batalla campal, una guerra campal contra Satanás en todo momento, donde él me está persiguiendo, donde él me está acechando, donde yo tengo que huir, es el nivel más bajo que un ser humano puede caminar, porque hay un nivel mucho más alto que es caminar en la senda que Dios me ha establecido, porque cuando yo camino ahí no hay demonios, no hay espíritus inmundos, no hay operación satánica que pueda establecerse en mi vida. Déjeme decirle algo para pasar al próximo punto. Usted sabía que los demonios o los espíritus inmundos son como los peces. ¿En qué sentido? En que los peces necesitan el agua para poder operar, para poder vivir. Los demonios necesitan las atmósferas de tinieblas para ellos poder manifestarse. Y las atmósferas de tinieblas no las crean los demonios, las crean los seres humanos. Tú y yo, con nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, creamos una atmósfera espiritual a nuestro alrededor. Y esa atmósfera que nosotros creamos es propicia para la manifestación del Espíritu del Señor, de la obra angelical, de las obras del Padre Celestial, o se puede convertir en propicia para la obra satánica. Cuando yo voy a un lugar y yo me encuentro con que hay una operación satánica, siempre busco detectar quién fue la persona o la familia o la acción de ciudad o de masa que creó la atmósfera
para la manifestación de lo que está ocurriendo. Porque es muy fácil culpar a Dios por las cosas que ocurren o culpar a Satanás, pero realmente es que es el ser humano el eje, el centro de la legitimación para la operación del Padre, su manifestación y su obra, o la manifestación satánica. Entonces, ¿por qué está operando el enemigo en este momento? Porque nosotros los seres humanos le damos lugar con nuestra desobediencia, con nuestra injusticia y algo importantísimo, con nuestra ignorancia. ¿Por qué estamos haciendo este foro? ¿Para debatir y estar peleando? No. Estamos haciendo este foro porque tenemos que salir de la ignorancia y creemos, yo creo, y con toda humildad y con honestidad lo digo, yo no creo saber todo acerca de este tema, creo que me falta muchísimo por aprender, pero sí algo estoy haciendo, es escudriñando en el corazón del Padre Celestial, sus verdades presentes, la palabra revelada que está, porque yo necesito conocer cuál es mi verdadera posición en el Señor y que cuando vaya a enfrentarme a cualquier operación satánica, entienda cuál es el origen de esa operación satánica, qué legitimó, qué permitió, qué atmósfera, quién construyó esa atmósfera para que esa operación satánica se estableciera. Entonces, nuestro trabajo, fíjate que el trabajo de la iglesia hasta ahora ha sido en derrumbar la operación satánica. Nos vamos en contra de los demonios, nos vamos en contra de los principados, nos vamos en contra de las potestades. Hacemos tremendas operaciones espirituales, pero tenemos un problema. ¿Por qué se reorganizan otra vez? Porque dejamos establecidas las atmósferas en las que ellos construyen sus operaciones. Entonces el trabajo, te pregunto, yo hago esta pregunta en el foro, ¿es nuestro trabajo estar reprendiendo a los demonios, hacer guerra en contra de ellos, o desarmarle las atmósferas que permiten la manifestación de ellos? Porque si yo les desarmo la atmósfera, entonces no tienen cómo operar. Y si la atmósfera la constituye, la hace un ser humano, entonces mi trabajo es un trabajo de reculturización, es un trabajo de traer la verdad a aquel que está atado por el engaño, la mentira, el estupor, el error, y traerle la verdad para que suelte el engaño en el que vive y él, por sus acciones de justicia y por caminar en la verdad, cambia la atmósfera, y cuando cambia la atmósfera, entonces toda operación satánica que estaba sujeta a esa atmósfera tiene que caer, tiene que destruirse. Entonces nuestro trabajo es discipular personas, es discipular familias, es discipular naciones para que ellos caminen en la verdad y tengan una atmósfera propicia para la manifestación del Padre Celestial. Por eso es que yo creo que viene el tiempo más glorioso, porque se están levantando hijos y hombres y mujeres, hijos del Señor, que estamos caminando en la verdad, que traemos una palabra de libertad, no de libertinaje, de libertad, para que podamos hacer libres a los hombres, ellos puedan ver, y todo culto a Diana, todo culto a Jezabel, todo culto a Leviatán pueda derribarse, porque hay hombres que empiezan a reconocer la luz, empiezan a reconocer al Mesías. Ok, creo que me extendí un poquito yo en pero dice, ¿por qué Satanás fue vencido? Porque sigue operando, ya lo vimos. Ahora vamos a ver al apóstol Porras, que va a estar respondiendo esta pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de creer que tenemos una guerra en contra de Satanás? Porque tú dirás, bueno, pero ¿cuál es el problema si yo creo que hay una guerra? ¿Realmente habrá algún problema con esto? Sí, hay un problema grandísimo. Vamos a discutirlo, vamos a escuchar al doctor Jorge Porras y vamos a escuchar otra vez al profeta de Israel, para que nos puedan aclarar y escuchar también los comentarios de ustedes. Vamos a escuchar primero al apóstol Porras. Dios no nos llamó a nosotros a estar haciendo guerra contra el diablo, porque el diablo ya está derrotado, ya fue derrotado. Pero doctor Porras, el diablo anda suelto en la tierra, claro que anda suelto, claro que nos ataca, claro que nos tienta, claro que hace todo eso, pero nosotros no tenemos guerra contra él. La guerra la tuvo Jesús, la peleó, la ganó, lo venció, lo derrotó y nos entregó un diablo derrotado. Lo único que nosotros tenemos que hacer en la batalla que tenemos espiritual es enfrentarlo con la palabra y por la fe, y él nos tiene que obedecer, porque si no, Lucas 10:19 no tiene sentido. Dice que tenemos el poder para hollar serpientes y escorpiones, y el enemigo de ninguna manera o forma nos podrá hacer daño. Entonces, tenemos una fuerza, tenemos una vida espiritual, tenemos un poder que nos ha sido entregado por el Señor para vencer cualquier obstáculo, y lo que libramos es la batalla de la fe. Guerra tiene muchas batallas, pero una batalla no es una guerra, y Pablo habla de batalla.
que tenemos muchas batallas, y el texto bíblico habla de lucha, batallas, pruebas, dificultades, pero en cuanto al enemigo se refiere, el enemigo fue derrotado, desnudado, vencido, paralizado, se le quitó la llave del Hades y de la muerte. ¿Cómo se llama? Apocalipsis capítulo 1, 18. Si nosotros revisamos esas escrituras, nosotros nos damos cuenta que el enemigo está vencido, derrotado, paralizado, fue puesto en nuestras manos y bajo nuestros pies, con el poder de Dios, con el poder del Evangelio, con lo que nosotros sabemos y conocemos de lo que dice la palabra, nosotros no tenemos nada que luchar contra, que guerrear contra el diablo. Si yo digo que tengo una guerra contra el diablo, yo le estoy dando una posición a él que él no tiene. Y eso es lo que hace el enemigo. Mientras tú creas y pones toda una iglesia y todo un concilio a hacer guerra contra el diablo, le está dando un lugar que el diablo no tiene. ¿Por qué? Porque él sabe que la guerra la perdió. Importante. Le estamos dando un lugar a Satanás que no le corresponde. Antes de pasar a Israel, voy a leer algunos comentarios. Dicen aquí, qué tremendo, tanta confusión dentro de la iglesia. Eden Quintero, dice Ministerio Redil, así son, es la maldición, son desmanteladas cuando no le doy derecho legal al enemigo. Dice Tibisay Chacón, desarmemos las atmósferas, ese es el trabajo. Si son las atmósferas lo que permiten la manifestación y la operación satánica, tenemos que desarmar las atmósferas. Si yo creo una atmósfera de injusticia por causa de una atmósfera de tinieblas, por causa de mi injusticia, de mi alejamiento, alejarme de la verdad del Padre Celestial, entonces, para yo cambiar esa atmósfera, tengo que empezar a caminar en adoración, es decir, en postrar lo que soy, lo que tengo, lo que represento y ponerla a los pies de mi Señor, rendirme absolutamente a Él, someterme. Y me voy a adelantar un poquito. Dice, por eso dice la Escritura, resistid al diablo. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Eso no me plantea una guerra en contra de Satanás. Me habla que la razón por la cual Él me asedia a mí, me persigue y no está en modo huida, es porque yo no estoy sometida al Padre Celestial. No estoy sometida a su verdad. Y los pueblos no se pueden someter a la verdad si no la conocen. Por eso nuestro trabajo es hablar la verdad, anunciar la verdad para que los pueblos se puedan someter a ella. No religión, la verdad. Y la verdad no es algo. La verdad no es una doctrina bíblica. La verdad es una persona que se llama Yeshua. Él dijo, yo soy el camino, la vida, la verdad y la vida. La verdad y la vida. Él es la verdad. Él es la verdad, es una persona. Israel Sánchez nos dice, ejercer el reino y el sacerdocio, reino y sacerdocio crean una atmósfera de gloria para que el Padre se manifieste. Claro, el Padre se manifiesta donde están sus hijos. Si usted y yo nos portamos como sus hijos, entonces el Padre se puede manifestar en un ambiente de familia, pero no se va a estar manifestando en un ambiente que no es propicio a su identidad, a su propósito y a su naturaleza. Importante. Dice Carmen Araujo, a evangelizar. Definitivamente evangelizar, pero con el evangelismo no de Yeshua, sino el evangelio que predicó Yeshua, el del reino, el de anunciar el reino, el de anunciar la libertad, el de anunciar lo que Él hizo en el madero por nosotros. Dice, desmantelar las atmósferas de tinieblas desmantela la operación satánica. Entonces, bien, ¿cómo desmantelarla? Bueno, ese no es el tema de hoy, cómo desmantelar una atmósfera de tinieblas. Escríbenos a Redil que tenemos un seminario completo de cómo desmantelar las atmósferas. Dice, se desmantela ejerciendo el reino y el sacerdocio. Yajaira Ramos, Erika, cambiando el estilo de vida que la sostienen. ¿Cómo? Con altares vivientes, creando una atmósfera en ciudades y en naciones. Por eso, vamos a verlo ahora, vamos a escuchar, ya que estamos ahí en esa pregunta. Dice Carmen Araujo, wow, Armando Rafael nos mandó, dice, ser un altar de proclama de gobierno del Padre sobre mí, esto neutraliza la operación del enemigo. Pero vamos a escuchar al profeta Israel Sánchez, que nos va a decir cuáles son las consecuencias de creer que tenemos una guerra en contra de Satanás. Profeta Israel Sánchez. Tomando el pensamiento anterior a la importancia de posicionarnos en la palabra. Si tú te posicionas en el término guerra, no es inocente. ¿Por qué no es inocente? ¿A qué me refiero? Si tú te posicionas en el concepto guerra, tú vas a estar a la expectativa de ganar o perder. Y en términos de la victoria de Cristo ya es un hecho, Jesús venció. Si tú te posicionas en el término batalla, entiendes que continuamente hay una confrontación. Satanás intenta resistir. ¿Resistir para qué? Para no ser desplazado de territorios, de corazones, de las mentes de los seres humanos. Por lo tanto, él crea un conflicto.
Ahora, la Biblia es clara cuando dice en Colosenses 2:15, en la Biblia versión ampliada del inglés, dice esto muy interesantemente. Dios, es decir, Cristo, despojó a los gobernantes espirituales y a los poderes de su autoridad. Fíjate lo que dice, despojó a los gobernantes, esas palabras, cada palabra tiene un significado de profundidad, pero vamos a tocarlo superficialmente por el tiempo, y poderes de su autoridad. Es decir, ellos tienen un poder, pero no tienen autoridad. En el momento en que Cristo muere y consuma el sacrificio como ofrenda delante del Padre, Él resucita, Él retoma el poder del Hades, de la muerte, le quita el poder a la muerte y toma toda la autoridad y les es entregada a la iglesia. Entonces dice que desarma, despoja a los gobernantes y las autoridades. En la cruz gana la victoria y le mostró al mundo, es decir, lo hizo evidente que él era imponente sobre estos poderes. Lo dice esta versión en inglés. Públicamente los avergonzó, hizo un acto y un espectáculo público de ellos, y es como la figura, dice en la versión en inglés, de un general triunfante mostrando a sus cautivos en un desfile de victoria. Eso es importante, y Mateo 16:18 también afirma este principio cuando dice, yo también te digo, hablándole a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿verdad? Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán. ¿Por qué prevalecer? Porque habla de un conflicto de desplazamiento. La iglesia entonces tiene legalidad, la iglesia tiene autoridad, las tinieblas tienen poder pero no tienen autoridad, y cuando la iglesia, cuando un hijo de Dios se apersona en un lugar, en un territorio, comienza a ocurrir un desplazamiento espiritual en el territorio, en la dimensión invisible, en el corazón y en la mente de la gente, porque la iglesia tiene la autoridad. Libramos conflictos, pero no libramos una guerra. La guerra la ganó el Mesías. ¿Y por qué es importante entender que no tenemos una guerra en contra de Él? Porque si nosotros no tenemos clara nuestra identidad, si no tenemos clara lo que hizo Yeshua, vamos a distorsionar nuestra verdadera identidad como hijos del Eterno y como ciudadanos de un reino sacerdotal. Esto es importantísimo lo que le estamos diciendo en este momento. Si no entendemos que Yeshua ganó la guerra, toda nuestra identidad se va al piso. Toda nuestra identidad como hijos, como herederos y como sacerdotes o como ciudadanos de un reino sacerdotal. Esto es importante. Ya les voy a... Quiero que lean esta lámina que les acabo de poner. ¿Por qué es importante y qué importancia tiene? Porque si nosotros no entendemos que nosotros no somos guerreros, sino sacerdotes del Rey Altísimo, y que nuestra identidad determina nuestro oficio, entonces el carácter de nuestro oficio delante de Dios y de los hombres cambia completamente. Y esto nos hace perder el tiempo, no solamente el tiempo, los recursos que el Señor nos ha entregado. ¿Cuál es el problema cuando nosotros creemos que hay una guerra en contra de Satanás? Nos desenfocamos totalmente. Perdemos fuerza. Alguien nos escribió y nos mandó un video y nos decía, ¿cómo hago para poder ganar la guerra en contra de Satanás cuando estoy desanimado? Y la pregunta que nosotros nos hacíamos es, ¿realmente estoy llamada yo a ver al enemigo y enfocarme en Satanás, sus fuerzas y sus operaciones? ¿O estoy llamado como un sacerdote a vivir delante de la presencia de mi Padre Celestial? ¿Quién soy? ¿Soy un guerrero o soy un sacerdote? Y esa es la próxima pregunta que viene. ¿Quién soy? ¿Soy un guerrero? ¿Somos sacerdotes dentro del reino o somos guerreros? Porque recuerde que todo lo que nosotros hacemos dentro del reino tiene que partir de nuestra identidad. ¿Cómo yo sé que yo no tengo una guerra planteada en contra de Satanás y no tengo que estar guerreando en contra de él? Porque yo fui llamado a un sacerdocio. Tú fuiste establecido como sacerdote del Rey, del Padre Celestial. El Señor estableció una nueva orden sacerdotal, ahora ya no según el sacerdocio y la línea de Aarón, sino bajo el sacerdocio de Melquisedec. Y Jesucristo vino a ser nuestro sumo sacerdote, estableciendo un nuevo orden sacerdotal bajo un nuevo pacto y bajo un nuevo mover profético. Y
cuando yo entiendo que yo en esencia, cuando hablo de identidad, no soy un guerrero, sino que soy un sacerdote, entonces mi identidad va a definir mi función. Mi función no puede definir mi identidad y eso es lo que ha pasado. Yo quiero que leamos aquí en Efesios 6 del 10 al 18. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos toda la armadura de Dios. Aquí eso por favor señálelo. Armadura de Dios, porque ya vamos a ver por qué es que nos consideramos guerreros, porque hemos tenido un concepto equivocado de nuestra identidad por las malas traducciones que tenemos de las escrituras lamentablemente y los enfoques equivocados. Claro, el que dice la armadura de Dios inmediatamente dice, no, yo soy un guerrero, pero ya va. ¿A qué se refieren las escrituras con armadura de Dios? Vamos a ver. Para que podáis, dice, tomad, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Firmes contra las acechanzas. Yo sabía que la palabra acechanza ahí es la palabra engaño. Es el camino del engaño, el camino que se traza para engañar, las acechanzas del diablo. Es decir, estad firme contra el camino de engaño que tiene el enemigo en contra de ustedes, para que estés firme. Es decir, que cuando hablamos de armadura de Dios, nos está hablando de una naturaleza o de algo que va a prevenir que caigamos en el engaño del enemigo. Es decir, que lo único que contrarresta el engaño, ¿qué es? Pregúntate, ¿qué es lo único que contrarresta el engaño? La verdad. Es decir, que el Señor nos está diciendo, vístete de la naturaleza de la verdad para que puedas estar firme ante el asedio, ante el camino que marca el enemigo para engañarte y sacarte del camino correcto. Porque no tenemos solamente lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celeste, y nos empieza a hablar, y estad pues firmes, ceñidas vuestros, se los voy a leer, permítanme poner la pantalla aquí, estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad ¿qué? Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escúcheme, yo le hago una pregunta. ¿Cree usted que Dios tenía en mente, o el apóstol Pablo tenía en mente la armadura de un guerrero romano para hablar de las vestiduras que el Señor y de las vestiduras que el Señor le da a sus hijos? Es el símil que nosotros debemos utilizar para hablar de nuestra identidad y nuestras funciones dentro del reino. La imagen de un guerrero romano, no, amados. Vamos a las escrituras. ¿Qué nos plantea las escrituras? ¿Qué dice? Efesios 4:22 dice, con respecto a vuestra manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Está hablando de una vestidura, un viejo hombre que tiene que ser despojado en nuestras vidas. Y dice en Efesios 4:24, y vestíos, vístete del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Te estás dando cuenta que el vestido que el Señor nos manda a poner, o la armadura que el Señor nos dice que nos pongamos, no es algo humano hecho por la mano de hombre? Y menos lo podemos utilizar como un símil que tomamos de una cultura pagana como el Imperio Romano. Está hablando que la vestidura y la armadura es un vestido nuevo, es una vestido del nuevo hombre, es una naturaleza espiritual, es la naturaleza del Mesías que ha sido creada a semejanza de Dios en justicia y en santidad de verdad. ¿De quién está hablando? Está hablando de que las vestiduras que el Señor nos ha dado, la armadura que Él nos ha dado,
No son armas de hombre ni vestidos de hombre que te puedes quitar ni poner. Es una naturaleza de justicia y verdad que solamente es impartida cuando Yeshua está en nuestras vidas. Cuando yo lo recibo y nazco de nuevo, yo soy investida de esa vestidura. Y dice el Señor, asume la vestidura que yo te he dado. Asúmela para que puedas estar firme en contra del engaño del enemigo. Por eso es, y aquí viene algo que me explotó en mi espíritu cuando estaba estudiando hoy, y es que la armadura de Dios es la verdad. Y la verdad es Yeshua. Así que cuando el Señor nos está diciendo, toma tu vestidura, no te está diciendo, sé un guerrero y va a pelear contra el diablo, sino para que te mantengas firme en la verdad. Porque cuando yo me mantengo firme en la verdad y me sostengo por la verdad, y soy fiel a la verdad, yo estoy teniendo emuná, yo estoy teniendo fe. Y recuerde que el que camina en fe crea el ambiente, la atmósfera. No sé cómo alguien me escribió aquí que por qué hablan de atmósfera, ¿cómo es esto? No agreguen cosas que no habla la palabra de Dios, no confunda a la gente. No estamos tratando de confundir, estamos tratando de utilizar una palabra que sea propicia. Así como hay una atmósfera que nos permite la vida aquí en la tierra, una atmósfera terrestre que permite la vida en el planeta, así también se crean atmósferas espirituales o ambientes espirituales, no sé qué palabra ponerte, es lo que está a nuestro alrededor, que no vemos, que no percibimos, pero que es lo que nos permite o con lo que va a determinar nuestro estilo de vida. La atmósfera determina tu estilo de vida y tu estilo de vida contribuye a la atmósfera. Entonces, fíjate lo que dicen las Escrituras y vuelvo al punto para pasar a otra pregunta. Las Escrituras nos plantean que la vestidura del creyente no se refiere a un ropaje físico, sino a una vestidura espiritual o naturaleza divina, un neshama, que es impartida por el Padre Celestial a través de los méritos del Mesías a todos sus hijos. Y mira lo que dice Romanos 13:12, vestirse con las armas de la luz, afirmando que la armadura de luz era las vestiduras del mismo Mesías. Pablo dice, vestíos del Señor Yeshua HaMashiach. Es decir, que Pablo lo que nos está diciendo, vístete de Yeshua. La pregunta clave aquí es, ¿de qué está vestido el Mesías? ¿Quién es él? ¿Es un guerrero romano? ¿O es el sumo sacerdote? Porque las únicas vestiduras que yo veo que el Señor estableció en Éxodo a través de Moisés, lo único que Él mandó a confeccionar para su pueblo, para que su pueblo se distinguiera en la unción, se distinguiera en medio de los pueblos y en medio de su propio pueblo, fueron las vestiduras sacerdotales del sumo sacerdote, porque hablaba de la obra, del carácter, del propósito y la unción que estaría en el Mesías. De eso hablaba proféticamente esas vestiduras y de los sacerdotes que los acompañaban dentro del oficio o del trabajo dentro del tabernáculo. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque tú tienes que tomar una decisión. O eres un guerrero que te vas a enfocar en Satanás, en su obra y cómo vencerlo, o eres un sacerdote que se enfoca en la obra que ya Yeshua hizo, que se enfoca en su sumo sacerdote y que está concentrado en adorar, rendir, alabanza, pleitesía, adoración, fidelidad, fe, todo lo que el Señor demanda en su palabra y que se ajusta y se somete a la verdad. ¿Quién eres? Aquí la gran pregunta para poder resolver este asunto, si hay guerra o no en contra del enemigo, en contra del diablo, si tienes que guerrear o no en contra de Satanás para ver si le ganas, es que definas quién eres. ¿Eres un guerrero o eres un sacerdote? Porque las funciones del sacerdote, ellos eran totalmente diferentes al pueblo que guerreaba. ¿Sabes cuál es uno de los problemas? Que hemos espiritualizado las batallas de Israel con sus enemigos en el Antiguo Testamento y hemos hecho doctrina de ello. Y usted no puede hacer un símil de lo que pasó en el antiguo pacto con el pueblo de Israel, en ese pacto con ellos y en su oficio específico, y venir a espiritualizarlo en esta temporada, cuando nosotros estamos llamados como sacerdotes, es a rendir adoración delante del Padre Celestial. Ok, déjenme seguir aquí porque ya se nos está yendo el tiempo. Dice, ¿cuál debe ser la posición entonces? Escúchenme. ¿Cuál debe ser la posición entonces de la iglesia en este tiempo? Si nosotros asumimos que no hay una guerra contra Satanás, que él fue vencido, derrotado, desarmado por el mismo Yeshua, sino que lo que tengo con él es un enfrentamiento y palé, una lucha para yo ejercer mi autoridad y ponerla en su sitio.
Y que mi trabajo no es en el reino como un guerrero, sino que mi oficio está basado en mi identidad de sacerdote. Y el sacerdote se encarga de vivir delante de la presencia del Padre Celestial, enfocarme en Él, en su obra, en su gloria, en su presencia, escuchar su voluntad. Entonces, si esto es cierto, ¿cuál debe ser nuestra posición como iglesia en este tiempo? Vamos a escuchar al profeta Israel con esta respuesta. Y ahora quiero referirme al accionar profético de la iglesia y a la posición de la iglesia en este conflicto espiritual que estamos librando, en esta batalla espiritual. Sin duda alguna, la posición de la iglesia está bien definida, es la posición que Cristo tiene. Hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Dice la Escritura también que Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y le ha sido dada la autoridad. Y hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Esa parte es muy importante, porque reino habla de gobierno, habla de dominio. Todo lo que Adán perdió en el huerto del Edén, Jesucristo como el postrer Adán lo restauró para que la iglesia caminara en ese poder. Y sacerdocio tiene que ver con crear la conexión entre la tierra y los cielos, o los cielos y la tierra. La Escritura dice en Efesios capítulo 3, verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esa expresión sabiduría, o esa palabra sabiduría, hace también referencia a uno de los dones de expresión oral de las manifestaciones del Espíritu Santo. La iglesia está saturada en este tiempo de la gracia y del Espíritu de Dios, del Espíritu profético, del Espíritu del Padre, que es el Espíritu profético, que fluye en nuestras generaciones. ¿Para qué? Para dar a conocer y para certificar en lugares celestiales a esos pseudo gobernantes o aquellos que quieren ejercer control. Oh, perdón, quité la transmisión. Y ahora quiero referirme al accionar profético de la iglesia y a la posición de la iglesia en este conflicto espiritual que estamos librando, en esta batalla espiritual. Sin duda alguna, la posición de la iglesia está bien definida, es la posición que Cristo tiene. Hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Dice la Escritura también que Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y le ha sido dada la autoridad. Y hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Esa parte es muy importante, porque reino habla de gobierno, habla de dominio. Todo lo que Adán perdió en el huerto del Edén, Jesucristo como el postrer Adán lo restauró para que la iglesia caminara en ese poder. Y sacerdocio tiene que ver con crear la conexión entre la tierra y los cielos, o los cielos y la tierra. La Escritura dice en Efesios capítulo 3, verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esa expresión sabiduría, o esa palabra sabiduría, hace también referencia a uno de los dones de expresión oral de las manifestaciones del Espíritu Santo. La iglesia está saturada en este tiempo de la gracia y del Espíritu de Dios, del Espíritu profético, del Espíritu del Padre, que es el Espíritu profético, que fluye en nuestras generaciones. ¿Para qué? Para dar a conocer y para certificar en lugares celestiales a esos pseudo gobernantes o aquellos que quieren ejercer control sobre el mundo, pero que una vez la iglesia sea persona, ellos pierden vigencia y pierden autoridad porque no la tienen. También habla de sacerdocio. Quiero referirme al libro de Mateo capítulo 16 verso 19, donde de manera muy importante se destaca lo siguiente. Hablando Jesús dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra. Note esto, el accionar comienza ¿dónde? En la tierra. Entonces podemos referirnos a un accionar de intercesión profética. Efesios 6 dice que en el día malo se resiste en la oración. Pero no en cualquier tipo de oración, sino una oración que pueda hacer que el reino sea manifestativo sobre la tierra. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, de manera sucinta, muy simple, muy práctica, la iglesia tiene grandes armas para pelear. La oración intercesora, el accionar y la jurisdicción espiritual que tiene de gobierno. Y número 2, y no menos importante, la proclamación de la palabra de Dios que alumbra el entendimiento para que puedan venir a la luz de Cristo. Lo que uno tiene que hacer con un enemigo es enfrentarlo por la fe, donde quiera que lo encuentre, echarlo fuera, y él se tiene que ir, punto. No hay ninguna guerra. Esa guerra la peleó Jesús, la ganó, obtuvo la victoria y nos entregó a un diablo derrotado.
La única guerra que hay es la interna, entre la mente no renovada y el espíritu renacido. Esa es la batalla que lo dice Santiago capítulo 4. Esa es la gran guerra que peleamos nosotros, es la interna. Por ningún lado existe la doctrina de guerra espiritual, por ningún lado. Eso es un invento de unos cuantos escritores que se pusieron a vender libros sobre eso, y ahora esa doctrina se propagó por todas partes, y eso es una doctrina ahora que todo el mundo la cree. Y el enemigo muerto de risa, ¿por qué? Porque él sabe que está vencido, él sabe que está derrotado, y que lo único que nosotros tenemos que hacer donde lo encontremos es en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, paralizarlo, atarlo y echarlo fuera. Si el diablo no estuviese vencido, ya no nos haría caso y no lo pudiéramos echar fuera a los demonios. Si no estuviese vencido, pero él está vencido, está derrotado. La única victoria que él tiene sobre nosotros es todo aquello que nosotros le demos ventaja. El enemigo no trabaja sino con elementos de cooperación. Entonces, si tú crees que tienes una guerra contra el diablo te va a decir, sí, claro que la tenemos. Y ahí le está dando un lugar al enemigo que no le pertenece. Nosotros tenemos la victoria, Cristo nos la entregó, murió, resucitó, venciendo a Satanás, quitándole la llave del Hades y de la muerte, exponiendo públicamente, lo desnudó, lo venció en la cruz del Calvario. Su muerte y resurrección pusieron al diablo en total derrota. Él está suelto, claro está, nos tienta, nos ataca, nos persigue, tenemos tremendas luchas, pero la verdadera lucha nuestra es una lucha de fe, de la palabra, de lo que Dios establece, de lo que Dios dice, creerlo y enfrentarlo y echarlo fuera y quedarte tranquilo. El enfoque de nosotros, según Jesús, nunca Jesús enfocó que peleáramos con el diablo. El enfoque de Jesús fue que nosotros estableciéramos el reino, que echáramos fuera demonios, que sanáramos a los enfermos, que a los que tenían dolencia, en el nombre de Jesús hiciéramos todos esos milagros, y que donde viéramos al diablo, según Lucas 10:19, simplemente lo echáramos fuera, lo pisáramos debajo de nuestros pies y le ordenáramos y él nos haría caso. No existe la guerra espiritual, existen batallas espirituales que somos diferentes, y la iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos toda la autoridad y el poder para echar los demonios fuera y para aparecer al diablo y a su fuerza. Así que eso es lo que enseña la Biblia. Mil bendiciones. Saludos y bendiciones, les habla la profeta Yajaira Ramos y quiero hacer una pequeña aportación. Está en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Y es que dice la palabra, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo creo que esta es una de las más extraordinarias revelaciones que nos ha dado las Escrituras de cómo nosotros enfrentar las circunstancias y cómo nosotros enfrentar los ataques del enemigo. Fíjese que resistir es tolerar, aguantar, soportar, incluso sufrir. Mientras que guerra es cuando ya tú te involucras directamente con la circunstancia. Yo me mantengo firme observando cómo el Señor me defiende. Yo resisto con la palabra, resisto con la revelación que el Padre me ha entregado, dejándome saber que ya Él venció en la cruz de Calvario y que ya no hay nada que yo pueda hacer más de lo que hizo. Yo creo que muchas veces anulamos lo que el Señor hizo en la cruz con nuestra guerra espiritual cuando nos queremos involucrar directamente con el asunto. Yo tengo en mi vida personal como testimonio el usar, el resistir, es mi manera de combatir las circunstancias y tengo una vida bastante tranquila. Amo y me apasiona la palabra y me apasiona estar involucrada en el reino del Señor, pero conozco también el otro estilo de vida, ver personas que son partícipes y que están trabajando para la obra del Señor, pero continuamente están problemados, continuamente están de problema en problema, pero también veo que su estilo de vida es un estilo de vida de guerra. Y entonces entiendo que no es para menos, ¿no? Una persona que está constantemente guerreando, creo que se va a enfrentar a muchos problemas. Sin embargo, cuando resistes es una posición de esperar y confiar en el Señor, en esa palabra que el Señor te ha entregado y validar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Creo que hoy es una noche tremenda y una gran oportunidad para examinarnos y para darle la oportunidad al Señor, abrirnos las Escrituras y poder entender la verdad de lo que Él dijo. Nadie tiene la revelación completa, así que todos debemos estar dispuestos a aprender y a desaprender en esta noche. Les bendigo grandemente, les habló la profeta Yajaira Ramos. La linda Yajaira, parte de la familia también de Redil. Y Yajaira tocó puntos muy importantes. Yo creo que el estar enfocados tanto en el enemigo es lo que nos permite estar con miedo, con esa sensación de estar siendo perseguidos, atosigados por el enemigo. Dice la Escritura, y quiero leerte esto, dice Efesios 4:27, no deis lugar al diablo.
Yo no sé si usted está viendo esto como yo, pero dice la Escritura, no le des lugar al enemigo, ese lugar que no le corresponde. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo no le damos lugar al enemigo? Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Dice, someteos. ¿Te acuerdas? Fe, la fe, el justo vivirá por la fe. Sometimiento a la verdad, sometimiento a su revelación. Someteos pues a Dios. Resistid al enemigo. Y esta palabra resistir es importante porque no se trata de simplemente, calarnos la obra satánica, sino la palabra ahí, resistir, tiene que ver directamente con hacer oposición. Yo le puedo hacer oposición a aquel que está actuando ilegítimamente. Si alguien se mete en mi territorio, yo me le voy a operar, yo le voy a hacer oposición porque este territorio no es tuyo, porque eso que estás tratando de tocar no es tuyo, y voy a desalojarlo de a donde Dios me envíe. Y esa es la riqueza de este foro, de lo que estamos estudiando, que cuando nosotros conocemos la verdad podemos posicionarnos, someternos a la verdad, hacer resistencia a toda obra satánica. Y dice la Escritura que el enemigo huirá. Y te lo voy a poner para que lo leas, para que no digas que yo te lo inventé. Dice, y él huirá de vosotros. ¿Cuándo está en modo huida? Cuando nosotros nos sometemos a la verdad y hacemos resistencia a su obra, cuando no le permitimos el paso a nuestras vidas, ponemos muralla alrededor de nosotros, y la muralla es la obediencia que hay en nuestras vidas. ¿A dónde quiero decirte? Que basta, y tenemos que tomar una decisión de estar nosotros persiguiendo al diablo o estar huyendo nosotros de él. No es posible que una iglesia que ha sido redimida por el Señor, que ha sido justificada por Él, que nos ha dado toda la operación de redención que hizo Yeshua, estemos en modo persecución del enemigo en contra de nuestras vidas. El nivel más bajo en el que tú puedes vivir es siendo perseguido por Satanás, asediado por sus obras. Sacúdete de la obra satánica, tú tienes autoridad sobre él. ¿Cuál debe ser nuestra posición entonces como hijos del Señor? Utiliza la palabra que el Señor te ha dado, utiliza su verdad. Empieza, si tú tienes una atmósfera creada o un ambiente creado a tu alrededor que ha sido propicio para la operación satánica, para que se gesten, para que se armen, para que se manifiesten, para que fructifiquen, desármala. Desarma esa atmósfera. ¿Cómo lo hace aquí? Varios decían a través de la adoración, hay cosas que permitieron que tú crearas esa atmósfera. Vuelve al Padre y dile, Señor, aquí estoy, enséñame, muéstrame qué puertas abrí, en qué no me sujeté a ti, en qué no me sometí a tu verdad. Y vuelve y haz teshuvá, retorna al diseño. A veces no es lo que hacemos, a veces es que estamos fuera del diseño del Padre. Por eso nuestro trabajo como iglesia es anunciar el diseño del Padre Celestial. Yo quiero proclamar en esta noche que en tu vida se abre esa voz profética, se abre. Vamos, pon tu mano. Yo le pido al profeta Israel, a Yahaira, a Noemí, a Mara, a todos los que estamos conectados a nivel internacional, los profetas. Yo quiero que oremos y declaremos en este momento que la voz profética se abre como un río, que la fuente de la verdad que está en nosotros se va a abrir, que los que están enmudecidos, encallecidos, que los que están metidos en una cueva, reprimidos por el enemigo, en el nombre poderoso de Yeshua, se abre ahora mismo la fuente de verdad en ti, se quita el velo de estupor que te ha mantenido asediado por el enemigo y se abre la compuerta de tu libertad ahora, porque Yeshua pagó el precio por tu libertad. Tú no tienes por qué vivir asediado por el enemigo, y yo proclamo que se abren en este momento, se quita todo yugo satánico que vino en contra de tu vida, todo yugo de enfermedad, todo yugo de opresión, todo manto satánico de tinieblas que vino sobre ti, que pudo permitir que se gestara una operación satánica, en este momento empieza a ser derribado y destruido. Por eso yo proclamo que se levantan en las naciones de la tierra hombres y mujeres con entendimiento, con la verdad del Padre revelada en su espíritu, que empiezan a desmantelar esas atmósferas a través de la proclamación de la palabra. Dice la palabra en Corintios 10, 4, 6, y terminamos con esto: derribamos fortalezas y argumento y la altivez que se levantan en la mente del hombre en contra de la voluntad de Dios. Ese es nuestro trabajo. Cuando nosotros hablamos la verdad del Padre, nosotros no tenemos que pelear con nadie.
La verdad del Señor tiene el poder de derribar toda fortaleza. Y no estamos hablando de fortaleza espiritual, estamos hablando de las fortalezas que permiten la operación satánica y la manifestación del enemigo. Las fortalezas mentales, los argumentos, la altivez que está levantada en contra de la verdad, el antidiseño que ha tomado cuerpo, forma, se ha manifestado y se ha pasado de generación en generación. Levanta tu vida y toma una decisión hoy. ¿Y cuál es la decisión que debes tomar? Escudriñar las Escrituras. Toma todo esto que has escuchado hoy del profeta Israel, del apóstol Jorge Porras, de Hernán Alcalá, de la profeta Leonor Santamaría, de Yajaira Ramos, de mi persona, y cuélalo por las Escrituras. Nosotros no te estamos diciendo que tienes que tomar esto y abrazarlo. Ve a las Escrituras, ve a Yeshua, ve al Padre, ve a la fuente, porque yo es lo que puedo entender de la verdad, es lo que el Padre me ha revelado de su verdad. Yo no soy la dueña de la verdad, ni nadie puede acreditarse la verdad completa. Ve a la fuente con este foro desde el Ministerio Redil, la Red de Intercesores Latinoamericanos y todos los ministerios que estamos unidos. Lo que te estamos diciendo es: ve a la fuente, el lugar secreto con el Padre está abierto. Pon todo esto y pésalo a la luz de las Escrituras. Vuelve a escuchar este material y escúchale cuantas veces sea necesario. Corrobora cada versículo bíblico, corrobora cada pasaje de las Escrituras, cada enfoque. Ve delante del Padre y le: Señor, yo no creía que esto era así. Tal vez has creído algo totalmente diferente. Tal vez creías hasta ahora que tú eres un guerrero, que tienes que vencer a Satanás, a ver qué día le ganas. Y por eso has vivido una vida de derrota y de fracaso, de dolor, de miseria, de pobreza, de enfermedad. Basta, basta, ese no es tu diseño, ese no es tu destino. El Señor ha hecho toda una obra perfecta, maravillosa y completa para que tú puedas disfrutar de tu verdadera identidad como hijo, como ciudadano de su reino, como un sacerdote que tiene las cámaras de la intimidad con el Padre Celestial abierta para que puedas disfrutar y cumplir con el propósito y el diseño que el Señor te ha dado. Esa es parte de nuestra posición en el reino. Voy a saludar a varias personas: Tibisay, a Diana Suazo, hola, bendiciones. Dice, desde México seguimos con mucho cariño, bendiciones. A Fiorella Sinato, a Carolina Campos, a Tibisay, estoy impresionada con esta revelación, es como que encajara una pieza en la perfección. Dice Enrique León, ¿quién usa armadura? Los soldados romanos. Nosotros tenemos una vestidura sacerdotal. Mírate como el sacerdote que tú eres, y esa vestidura es de Yeshua, es la verdad. Tú estás revestido de la verdad, tú estás revestido de la salvación, de la justicia, de la fe, de la verdad, de la paz. Tú estás revestido, ese es el vestido que el Señor te ha dado, un vestido de luz, son armas de luz. Con la luz es que puedes quebrantar las tinieblas. Dice, gracias por esa revelación, Carmen Araujo, Gracie Rincón. Dice Apóstol Gabriela Delgado, poderosa revelación. Israel Sánchez, somos revestidos de Cristo, de la justicia y de la verdad. Yajaira Coromoto, entonces sí soy sacerdote o pastor, o no puedo ser guerrero. En identidad no. Tú tienes que definir cuál es tu identidad. Una cosa es tu identidad, otra cosa es tu función. Yo tengo que definir cuál es mi identidad, porque mi identidad define mi función. Si yo digo que yo soy un guerrero, entonces estás definiendo tus funciones. Ahora, la Escritura nos habla que nosotros somos como guerreros, somos como atletas, que somos como agricultores, que somos como arquitectos, y nos da símiles para entender nuestras funciones, pero no definir nuestra identidad. Tienes que separar las dos cosas, definir identidad y definir funciones y operaciones que haces en el reino. Dice Erika, ¿cuál es la versión que está siendo leída? Algunas de Reina Valera, otras de la Biblia textual. Dice Milagro Acevedo, somos un reino sacerdotal, según lo dice en su palabra, Apocalipsis 1:6. Exactamente, somos un reino sacerdotal. No sé si aquí están todos los versículos que tenía para ustedes. No lo tengo en esta, déjame, en la palabra que les vamos a enviar, ahí van a tener todos los textos bíblicos. Mira, dice Primera de Pedro 2:9, para contestar esto, dice Primera de Pedro 2:9, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. ¿Cuál es nuestro trabajo basado en nuestra identidad? Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A dónde dice ahí que nosotros somos guerreros y que nuestro trabajo es estar guerreando contra Satanás? Mira lo que dice Apocalipsis 1:6. Y nos hizo un reino sacerdotal. En muchas versiones de Reina Valera, que eso fue corregido, dice reyes y sacerdotes. No, es un reino sacerdotal, como en Éxodo Dios estableció a su pueblo. Un reino sacerdotal para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa es Biblia textual. Vamos a ver aquí, se cortó la transmisión. Buenas noches, me estoy conectando. Israel Sánchez, nuestra identidad está definida por la palabra. Amén, profeta, así es. Hernán Alcayá, somos sacerdotes y el ministerio del guerrero le pertenece a los ángeles. Excelente. La armada en el reino. Recuerda que nosotros pertenecemos a un reino. Y dentro de este reino está el rey, están los ciudadanos, está la armada. Nosotros no somos la armada del reino. La armada del reino son los ángeles. Esa es la función de ellos. Usted tiene que definir, o es el guerrero del reino, o es un sacerdote dentro del reino, es un ciudadano, es un hijo, es parte de la familia. Tiene que definir. Es una situación de definición de identidad. Dice, Yasmir, dice Cleopatra Fajardo Perdomo, como hijos de Dios estamos llamados a establecer el reino de Dios en nuestras vidas y santidad y la verdad de la palabra de Dios en la autoridad de Yeshua. Es sorprendente ver todo lo que pasa cuando fundamentamos nuestro accionar en su palabra. Espectacular. Dice Gilvania Parnia, dice gracias por hablar la verdad. Milagros Acevedo, perdemos posición e identidad si nos ponemos como guerreros. Si Yeshua lo hizo y venció en la cruz del Calvario. Amén. Erika, propongo hacer otro foro con este tema, definitivamente. Vamos a hacer otro foro, además que le quedé súper mal a la profeta Pilar desde Colombia, que ella amablemente nos envió todos los videos que hizo y no los pude poner en los formatos increíblemente, pero creo que hay mucha tela que cortar. Los que quieran otro foro, levanten el like y digan otro foro y nosotros vamos a considerarlo. Recuerden que todos los martes nosotros estamos aquí desde el Ministerio Redil haciendo estos webinars, foros, discusiones, hablando las escrituras para despertarlos como poderosos intercesores proféticos. Para que usted pueda tomar su posición de ser una voz profética en los continentes. Israel Sánchez dice, el grave problema que hemos tenido es una interpretación privada de las escrituras y necesitamos dejar que las escrituras hablen, definitivamente. Gracie Rincón, santidad de estar en comunión para poder ser ungido y así tener el escudo tan lleno de la presencia del Espíritu Santo y así apagar los dardos del enemigo. Está clarísimo. Hernán dice, para ver, qué buena noticia que tendrán otro foro, el sumo sacerdote. A ver, bueno, tenemos muchísimo, pero ya ha sido la hora de cerrar. Oh my God, Adagna de Sánchez dice, la resistencia en su significado no es solo aguantar, es soportarse y ser destruido, sino también hacer lucha, exactamente, oponernos a la oposición satánica. Aprendí algo muy importante, gracias Montiel Anthony, los acates del enemigo son diarios, sostienes que pedir la nueva bendición. No, tú eres un hombre bendecido, Montiel, tú has sido bendecido, tú no tienes que pedir bendición. Antes, en el antiguo pacto, nosotros obedecíamos para ser bendecidos. Ahora en Yeshua hemos sido bendecidos y por causa de la bendición de Yeshua podemos obedecer, mantenernos en fe. Tú no tienes que hacer para tener la bendición. La bendición está porque Yeshua te salvó. Él te redimió, Él te limpió. Tú estás bendecido. Ahora, tienes que sostenerte en esa bendición, tienes que mantenerte disfrutando esa bendición, como sosteniéndote en la verdad que te libertó y que te bendijo. Israel Sánchez, por medio de la fe, la palabra, el poder del Espíritu Santo, desplazamos las tinieblas. Aquí en Venezuela guerrean paredes, no entendí el comentario. Adagna Sánchez, me resistir es hacer oposición. Evelyn Sánchez, Estefanía Cruz, en Venezuela, por ejemplo, se ha creado una atmósfera de tinieblas por la obra de injusticia y la proclamación de la palabra de que es la maldición, pero sobre todo por las obras de la injusticia. Esto que está ocurriendo en Venezuela, más que una obra satánica, es una obra de los hombres, de los seres humanos, que lamentablemente hemos infringido en la injusticia, en el engaño, en un sistema opresor que nos ha dado unos frutos. ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor no es el que está haciendo esto en Venezuela para purificarnos, limpiarnos. No, el Señor viene como redentor para Venezuela.
viene como salvador para Venezuela, viene como restaurador, viene como, a restituir. Párate firme como un hijo, como un sacerdote si estás en Venezuela. Y yo proclamo los cielos abiertos sobre ti. Deja de mirar el mal, deja de mirar las circunstancias. Tú dirás, es muy fácil decirlo, pero si no lo vives, no lo puedes experimentar. Yo me estoy basando en la verdad del Padre Celestial. Toma la palabra del Señor, toma la investidura sacerdotal que el Señor te ha dado, toma la naturaleza de luz que está en tu vida y deja que el poder y la presencia del Señor sature tu casa. Vas a vivir dos realidades, la realidad que vive el impío y el injusto que no conoce la verdad, y la verdad que vive el justo que está sometido a la verdad del Padre. Empezarás a ver ángeles en tu casa, empezarás a ver la provisión del Padre Celestial y escúchame, el Señor ha dicho que traerá redención, que traerá libertad y que traerá restitución a Venezuela. Toma esta palabra, declárala, proclámala, enséñala a tus hijos, enséñaselo a tus amigos, a tus familiares y veremos esa manifestación. Adagna Sánchez dice, el sometimiento, obediencia a la voluntad del Padre establece el gobierno de Dios. Excelente, wow, increíble la cantidad de comentarios. Cada uno los voy a revisar, cada uno lo estamos leyendo, estamos respondiendo, pero me tengo que despedir ya, demasiado largo. Fue un placer estar con ustedes. Queremos que ustedes nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook. Por favor, síganos. Síganos en nuestras redes sociales. Vayan a nuestra página web de ministerioredil.org. Van a encontrar algo que es tremendo, que es nuestra escuela de intercesión profética. Si te quieres hacer un intercesor profético especializado, permítenos ayudarte, estar contigo. Es una escuela muy económica, pero que te va a traer verdades poderosísimas. Si ustedes la necesitan en su país, en su ciudad, en su congregación, cuenten con nosotros. Tienes 14 audios, 9 videos, PowerPoint, manual, muchos más, y el acompañamiento nuestro. Recuerda www.ministerioredil.org y síguenos también, por favor, en nuestro canal de YouTube como Ministerio Redil, para que estemos conectados. Todos los martes estamos aquí en vivo contigo, para que puedas aportar, o podamos más bien aportar a lo que el Señor ha puesto en ti. Me despido. Gracias al profeta Israel, a todo el ministerio Sima, a su esposa Dagna de Sánchez, a el pastor Hernán Alcayá de Argentina. Gracias a la profeta Pilar, que mandó sus videos, pero lamentablemente no los pude poner por situación tecnológica. También quiero agradecerle al apóstol Jorge Porras, mi amado esposo, cobertura de este ministerio. Quiero también agradecerle a la profeta Leonor Santa María del Ministerio Mi Pan, gracias por todo su aporte, y a la profeta Yajaira Ramos, a todos los que hicieron preguntas, a todos los que participaron activamente en este foro, y solamente les queremos pedir un favor: compartan esto, compartan esta verdad y escudriñen las escrituras. Que tengan unas muy buenas noches a todos y bendiciones.